En Cuentos de Terror Nora Guevara, La Aberración 1705. Parte 1. Nació un 15 de diciembre de 3654, época en la que ya habían perfeccionado los tratamientos para mejorar la especie, aunque no siempre favorecían a los óvulos fecundados como era de esperarse, lo que llevaba al nacimiento de algunas anomalías que decidieron nombrar como aberraciones. La especie humana había evolucionado por mano propia y no estaba dispuesta a volver atrás. Los éxitos de la ciencia y la tecnología eran claros en quienes nacían con sus genes modificados. Eran más altos, más bellos, más saludables e inteligentes. Vivían más, envejecían más lento que todos sus antepasados, y si a eso le agregamos una alimentación de privilegio destinada a potenciar todas estas cualidades desde la concepción, no podemos más que pensar que estos seres estaban destinados al éxito, a la felicidad y a procrear una nueva especie que dominaría el universo. Solían comentar sus líderes en la propaganda de fertilización asistida, de la cual participaba el 100% de la población de la ciudad. Sus primeras horas de vida fueron caóticas. La sometieron a toda clase de exámenes para determinar por qué, cuando fue concebida, rechazó el gen modificado, por qué lo destruía en lugar de asimilarlo. Esto se explica por la razón que todos sabemos, terminó mascullando una enfermera. Es una aberración. El doctor a cargo confirmó el diagnóstico y con algo de asco se quitó los guantes y ordenó que la desecharan, con lo que se dio curso a un dispositivo para extraer a la criatura del hospital, y llegada la hora, a nadie le interesó el destino del bebé, ni siquiera a sus propios padres. La pequeña aberración fue destinada a un pueblerío lejano, ya que esas cosas crecían separadas de la sociedad moderna, donde nadie pudiera verla, como si nunca hubiera existido. En esos lugares las personas vivían en una nueva edad de piedra, sin medicinas, sin ningún tipo de asistencia, abandonadas a su suerte, y de tanto en tanto pasaba una nave que dejaba sobre la roca de la vida una nueva aberración, que era recibida por las demás en un acto de solidaridad que hasta el día de hoy asombra a los civilizados. Aunque nótese, decían algunos, que eso corresponde a una conducta propia de las bestias y no de seres racionales, pues al recibirlos no hacen más que fortalecer sus debilidades. Es una suerte que los hayamos esterilizado a todos. Sería una tragedia que se multiplicaran, dijo el piloto, que regresó a la civilización con la tranquilidad del deber cumplido. Cuando los padres se enteraron de lo ocurrido, llenos de vergüenza pidieron ser esterilizados para que esto no volviera a ocurrir. Nadie quiere que la humanidad retroceda más de 2000 años solo porque una mala combinación genética permitió que existiera una nueva aberración, una criatura menor de la que ningún evolucionado querría hacerse cargo, debido a que nacieron para tareas superiores. La aberración 1705 creció sin saber qué era. Nadie tenía permiso de hablar de sus orígenes, de dónde había venido o cómo llegó allí. Las aberraciones eran controladas de manera constante por medio de micrófonos, cámaras escondidas y biochip que les insertaban al momento de ser destinada a una de las varias aldeas que los evolucionados organizaron para estas criaturas. Aldeas que les dejaban la conciencia tranquila, pues no eran asesinados,
sino que ubicados en lugares específicos para ellos, a muchos kilómetros de la inmensa ciudad, para que no tuvieran ninguna posibilidad de un encuentro entre los dos mundos. Con los años, la aberración 1705 se convirtió en un adolescente que, a pesar de saber que su mundo era limitado, decidió ir más allá, porque algo la inquietaba. Algo le decía que podía ampliar sus horizontes y, así como ella, algunas otras aberraciones cuestionaban sus existencias y su mundo, aunque en general preferían solo murmurar y mantenerse en el mismo lugar para evitar los terribles castigos o los peligros que había más allá de los inmensos muros que los protegían, pues todos sabían que quien abandonaba el lugar nunca regresaba. El pequeño pueblo en que creció la aberración 1705 estaba en medio de una selva y sobrevivía de la recolección, del cultivo y la caza de especies menores, y dominaba limitados conjuntos de hierbas medicinales, ya que las ancianas y los ancianos que habían aprendido a usarlas eran muy pocos. La vida era corta en las colonias, por lo que un anciano era una excepción y sus saberes se valoraban y traspasaban a unos cuantos aprendices que los escuchaban con veneración. A ellos les contaban sobre algunos secretos que estaban escritos en antiguos libros que encontraron en una cueva, libros que no se podían tocar porque se transformaban en polvo. La aberración 1705 no daba crédito a estos cuentos. Sentía que muchas cosas carecían de sustento, que les inventaban historias para tenerlos tranquilos, para que no se alejaran ni intentaran modificar el mundo, hasta que una tarde decidió ir al sitio de los libros, al lugar prohibido, y al tomar uno de esos objetos vedados, pudo darse cuenta que efectivamente el libro se hizo polvo. No eran cuentos de aparecidos ni era magia, era verdad. El material sólido se hizo polvo ante sus ojos y entre sus dedos, y sobrecogida regresó a la cabaña de las adolescentes, en donde se escondió bajo las frazadas y rogó que nadie notara la falta que había cometido. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, llamaron a una reunión. Alguien había entrado al templo de los libros y había robado uno de los 15 ejemplares que constituían el tesoro más valorado de la comunidad. ¿Quién fue?, gritaban iracundos. Todos temblaban de miedo, y no era porque sintieran culpa o temieran fuerzas superiores, sino porque sabían que los mayores castigarían sin piedad a él o los culpables. La aberración 1705, llena de espanto, retrocedió. Sabía que el castigo para quienes osaban tocar los libros era cortarles las manos, quemarlas o reventarles los ojos. Y mientras retrocedía, dos pequeñas aberraciones la observaban y se dieron cuenta de su miedo. Dieron aviso a los mayores, quienes, llenos de ira, mandaron capturarla. La aberración 1705 corrió sin detenerse hasta llegar a un arroyo, al cual se arrojó para ser llevada por el agua lo más lejos posible, traspasando el inmenso muro. «Aprended de lo que habéis visto», dijeron los ancianos. «Ha huido porque sabe que lo que hizo es pecado y nunca volverá. Tengan la certeza que será consumida por las bestias que viven más allá de los muros, y su castigo será mayor, porque esas cosas te comen poco a poco,
de manera lenta, conservándote vivo el mayor tiempo posible. Por eso jamás deben abandonar nuestro hogar ni desobedecer las leyes que fueron creadas para nuestra sobrevivencia. Unas horas más tarde, a muchos kilómetros de distancia, la aberración 1705 se soltó de un tronco al que iba aferrada y nadó hasta la orilla de la playa, en donde pudo descansar. Luego de unas horas abrió los ojos y pudo ver una inmensa ciudad de altos edificios de todas formas y materiales, resplandecientes, llenos de vida, tan inmensos que parecían internarse en el cielo, más allá de las nubes. Asombrada ante el espectáculo arquitectónico y con una gran dosis de miedo, se acercó lo más que pudo al magnífico lugar. Cientos de personas se desplazaban por los anchos caminos transparentes suspendidos en las alturas, caminos repletos de arbustos, flores y enredaderas. Abajo, al pie de las torres, entre los inmensos pilares de concreto, crecían árboles frutales y todo tipo de hierbas, algo completamente diferente a lo que conocía o había visto jamás. Luego comenzó un incesante movimiento a su alrededor, y encaramándose a un álamo pudo ver cómo descendían artefactos desde la ciudad, los que se movían por sí mismos para cosechar los frutos de la tierra y de los árboles, que iban depositando en otros mecanismos flotantes que luego subían a las torres. Una vez que se retiraron, se acercó para probar los alimentos que allí crecían, pero no pudo. Algo le quemaba el brazo y comenzó a sonar. Era el microchip que le habían insertado al nacer. Pudo verlo brillar bajo su piel y sacando su pequeña navaja de pedernal, se abrió la carne, lo sacó y lo hizo pedazos, pues temía incendiarse como le ocurrió a tantos otros antes que a ella. Y probó unos pequeños tomates y unas jugosas naranjas, y en ese lugar se mantuvo oculta por varios días. Con el tiempo, se dio cuenta que los mecanismos robóticos ni siquiera notaban su presencia. Y en los atardeceres se encaramaba en los árboles, escondida, para poder ver a esas hermosas criaturas que caminaban sin preocupaciones de un lado a otro, y sintió deseo de ser parte de ellas, pero sabía que era imposible. Con solo mirarse las manos y los pies, gastados y quemados por el sol y los elementos, se supo inferior. Trató de imitarlos, pero le fue imposible. En eso estuvo varios días, hasta que a lo lejos pudo ver a otros como ella, que robaban alimentos entre los árboles. Eran otras aberraciones que, mimetizadas con el ambiente, se movían en grupos. No los había notado, no los había visto. No tenía idea de que existían otros de su especie. En realidad, nunca había visto a nadie más que a los habitantes de la pequeña comunidad en que creció. Los observó durante varios días, hasta que decidió seguirlos hasta una pequeña aldea de no más de 12 personas. Y se dio cuenta que se trataban de una forma completamente diferente, y que tenían libros que podían abrir y no se hacían polvo, libros que miraban y otros sobre los cuales dibujaban con plumas de ave, y no pudiendo soportar la curiosidad, se acercó al lugar en donde los guardaban y tomó uno, temiendo que se hiciera polvo, pero no ocurrió, y al abrirlo pudo ver hermosas ilustraciones de colores y extraños signos ordenados
en líneas. En eso estaba cuando sintió una voz a sus espaldas. Si quieres saber cómo continúa esta historia, suscríbete a mi canal para que te lleguen los avisos.